Siguen aumentando las muertes violentas en Venezuela. La nación suramericana se ubica entre los 5 países con más homicidios en el mundo. De acuerdo con el informe revelado por el Observatorio Venezolano de Violencia, los decesos ocurridos por atracos y riñas representan el 12% de la mortalidad. Con 24.769 muertes violentas podría cerrar este 2013, según lo informó el Observatorio Venezolano de Violencia en su informe anual. Roberto Briceño León, sociólogo y director de este organismo, informó que el incremento en los homicidios se debe a la impunidad y la polarización de los sectores políticos del país. En Venezuela hemos tenido un notable incremento de los delitos violentos, homicidios, secuestros, robos, desde 1999. Esa tendencia se mantiene. Y la razón para que esto ocurra es que no hay cambios fundamentales en las condiciones que han dado origen a esto. En particular, una inmensa impunidad en el país, un enfrentamiento, una ruptura en las relaciones entre los distintos grupos, una politización de las políticas de seguridad. El director del Observatorio Venezolano de Violencia también explicó que la cifra de muertes violentas pudo ser mayor. Sin embargo, señaló que gracias a la conciencia de los ciudadanos en resguardarse del AMPA y la sensación que genera el plan Patria Segura en los antisociales, hubo una disminución en los homicidios. Lo que ha sido el plan Patria Segura, que si bien dudamos muchísimo de su eficiencia real, ha transmitido un mensaje, ha transmitido una idea de querer hacer cumplir la ley, de protección a la población, que ha sido importante y que de alguna manera ha contribuido también, junto con los otros factores, a una desaceleración del delito violento en el país. El sociólogo también señaló que hubo un incremento de homicidios en las principales ciudades del país, Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Maracay y Valencia, acompañado de un aumento superior en las pequeñas y medianas ciudades, hacia el cual se desplazó el delito violento. Y para debatir este tema voy a saludar desde Caracas, Venezuela, a Javier Ignacio Mallorca, integrante del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, periodista especializado en criminalística y columnista además de El Nacional. Y desde Valencia está con nosotros Osvaldo López, periodista del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, analista político y periodista también del diario Ciudad Valencia. A los dos, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Javier Ignacio, la primera pregunta es: el 2013 se convierte quizás en uno de los años más violentos en toda la historia de Venezuela. Estamos hablando de cifras que apuntan más de 20.000 muertes violentas. Sí, de hecho, según las cifras aportadas por el Observatorio Venezolano de la Violencia, más de 24.300 muertes violentas. Y aquí hay que hacer una aclaratoria con respecto a las cifras que posiblemente aportará en los días que vienen algún vocero del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Y esto tiene que ver con la desagregación o la omisión a la hora de contar en la cifra oficial los casos con múltiples víctimas, los casos de resistencia a la autoridad, es decir, personas que mueren al hacer armas contra la policía, y otros casos referidos a averiguación muerte, es decir, aquellos en los que la policía, ya sea por un exceso de cúmulo de tareas o porque simplemente pues no se ha podido determinar en el momento que se hace el corte la causa real de la muerte. Tampoco se toman en cuenta en las cifras oficiales los homicidios que se reportan en las cárceles, de manera que bueno, va a haber ciertamente un debate con respecto a esta cifra que aportó el Observatorio Venezolano de la Violencia y que ubica sin duda alguna al país entre los 5 más violentos, con la tasa de homicidios más elevada del. Sí, vamos a tratar de restablecer ya la comunicación de inmediato con Javier Ignacio Mallorca. Quiero saludar a Osvaldo López y darle las buenas noches. Bienvenido, Osvaldo, a este debate en Suma la Noticia. Escuchábamos a Javier Ignacio y él estaba hablando de que tal vez la cifra que maneja el observatorio no se va a quedar en 24.000, como lo han dicho, algo más de 24.000, sino que podría superar. ¿Usted comparte estas cifras y comparte esa apreciación del observatorio, es decir, que Venezuela es uno de los 5 países más violentos del mundo? Gracias, Jesús, y saludamos a toda la audiencia de NTN 24. Efectivamente, de acuerdo al balance ofrecido por el Observatorio Venezolano de Violencia, ellos hacen una proyección para este año de más de 24.000
muertes para este cierre de año, ¿no? Sin embargo, es importante destacar que ese balance, ese informe, no tiene cifras oficiales, es decir, ellos no se basan de acuerdo a cifras oficiales, sino a proyecciones que en ninguna parte del informe establecen cómo las obtuvieron. Sin embargo, ellos dicen que es a través Osvaldo, de... sí, lo escucho perfecto. Si te entiendo bien, lo que tendríamos nosotros que esperar entonces es que el gobierno sea el que saque las cifras oficiales y quizás tú conoces mejor cómo podría sacar esa información el gobierno. ¿Sería menos de lo que el observatorio está diciendo? ¿La proporción quizás no sería la misma? Bueno, las cifras oficiales el gobierno nacional se encargará en todo caso de ofrecerlas, pero de acuerdo a las suministradas por el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, este año, en cuanto a los delitos que más han afectado al país, que tienen que ver con el homicidio y en buena parte con el secuestro, en el caso del segundo, se redujo en un 51,7%, de acuerdo a las cifras del Ministerio del Interior y Justicia. Y en cuanto a los homicidios, para este año ha habido una reducción importante del 17% con relación a el año 2011-2012. También el ministro hacía referencia, de acuerdo a estas cifras que estamos analizando, que el 95% de los secuestros, en este caso, se resuelven cuando las personas llaman o buscan la atención de los funcionarios o los cuerpos de seguridad del Estado, y hay una cifra que no se conoce, que son las personas que prefieren buscar una solución por ellos mismos a través del contacto con los delincuentes, y estas cifras en realidad no hay una certeza que se maneje en esta área. Sin embargo, en el caso de los homicidios en el país es importante destacar, de acuerdo a lo dicho, de acuerdo al informe que ha manejado el Ministerio de Interior y Justicia, que el 72% de los homicidios se producen quizás por ajuste entre bandas. Esto tiene que ver por problemas de droga, enfrentamientos también con los cuerpos de seguridad del Estado, como lo decía Javier, entre otros factores. Importante también destacar que buena parte de esas cifras que se hacen públicas a través de los medios de comunicación es cuando ingresan a las morgues de los hospitales en Venezuela. Allí incluyen desde una persona que fue atropellada, desde un suicidio hasta un infarto. Es decir, cualquier persona que ingresa a la morgue es contabilizada por los medios de comunicación como titulares, como por ejemplo, ingresaron a la morgue 35 personas este fin de semana, 35 muertos este fin de semana. Cuando esos 35 muertos, en el desglose, existen enfrentamientos, bien es cierto, existe también las colisiones de vehículos, choques, arrollamientos, etcétera, suicidios, Osvaldo, entre otros factores que por sí, supuesto inflan, y no existe por parte de los medios de comunicación una explicación o un desglose exhaustivo de lo que ocurre allí. muy bien. Osvaldo, yo quiero preguntarle, y retomando la comunicación con Javier, que ya lo tenemos nuevamente en la línea con nosotros. Escuchábamos a Osvaldo decía que hay que esperar cifras, Javier. Osvaldo estaba diciendo que hay que esperar las cifras, obviamente, del gobierno, que son las oficiales. Yo quiero que le explique, por favor, Javier, a la teleaudiencia, usted hace parte del Observatorio venezolano, y quiero que le explique cómo se hizo ese muestreo, que quizás era lo que estábamos hablando con Osvaldo previo a recuperar la conexión contigo, era ese muestreo para establecer que hay 24.000 muertes violentas, porque Osvaldo señala que de todas maneras a veces se cuentan muchos casos de muertes violentas, por decir algo, un infarto, y ya lo contabilizan en la morgue como una muerte violenta. Quiero que por favor le expliques a la teleaudiencia. Bien, las muertes violentas tienen casi un protocolo internacional para en lo que respecta a su conteo estadístico. No, lamentablemente tenemos una pequeña falla con la comunicación con Javier Ignacio Mayorga. Vamos a retomar el tema con Osvaldo. Osvaldo, la responsabilidad, si hay alguna responsabilidad, no podemos negar, sin embargo, que existe violencia y que hay muertes violentas en Venezuela. Quizás tú lo dices, la cifra no puede ser la que dice el observatorio, hay que esperar las cifras oficiales, eso se puede manejar, el tema de las cifras, pero sin lugar a dudas el año 2013 fue un año violento en Venezuela y un año que deja unos números rojos, sobra la redundancia por el tema de la sangre, pero sí es violento el año 2013. ¿De quién es la responsabilidad de que haya sucedido esto? Pero fíjese que el problema de la violencia hay que determinarlo desde el punto de vista estructural.
la incidencia delictiva, el comportamiento delictivo en Venezuela, si bien es cierto, existe, no podemos negarlo. Y el gobierno nacional, de acuerdo al trabajo que ha venido desarrollando, sobre todo en este año, en el 2013, ha impulsado un despliegue en cuanto a policías, creación de policía, formación de nuevos uniformados. En este caso estamos hablando de la activación de la Policía Nacional Bolivariana con cercano a los 15.000 funcionarios desplegados en 8 estados de los 23 que existen en el país y en el Distrito Capital. Estamos hablando de las zonas con mayor incidencia delictiva, como el caso de Miranda, Zulia, Carabobo, en Lara, en Táchira, entre otros. Además de eso, hay que recordar la implementación que ha tenido el gobierno nacional con algunos factores importantes como el patrullaje inteligente en las 22 parroquias de la Gran Caracas. En este caso, esto tiene también un factor bien importante en la disminución de los delitos, en la incidencia delictiva, con el comportamiento o la ayuda de las comunidades organizadas en consejos comunales y comunas en construcción, quienes a través de otro mecanismo que han puesto en práctica, que tiene que ver con dispositivos que ha colocado el gobierno para una mayor atención directa con las comunidades y que ellas, por supuesto, tengan cómo atender el problema de la violencia a través del patrullaje inteligente y con los cuadrantes que se han establecido en buena parte de las ciudades del país, en las ciudades donde existe mayor incidencia delictiva. Estamos hablando de que las comunidades inmediatamente tienen un número telefónico donde se comunican con los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y en pocos minutos están allí atendiendo la problemática. Osvaldo. Antes de que ocurran hechos lamentables, entre otras cosas como por ejemplo el sistema integrado de monitoreo, de asistencia, que tiene que ver con la vigilancia permanente en algunas parroquias, sobre todo en la parroquia Sucre, en Petare, en el estado Miranda, que tiene una incidencia delictiva bastante elevada, y eso ha permitido, por supuesto, una prevención integral en cuanto a los delitos. Pero Osvaldo, me preguntaba algo, sí, Jesús. Lo que te quiero preguntar es si el tema de la polarización que vive Venezuela y que ha vivido en los últimos años, pero que se ha incrementado quizás en los últimos tiempos, tiene algo que ver con el tema de la violencia. Si la polarización política también está llevándose a la calle y se ha visto traducida en hechos violentos. Yo no lo vería desde ese punto de vista, Jesús, por la polarización en el país. Primero, para hablar de polarización habría que determinar si existen un comportamiento igual en términos políticos, y aquí en estas elecciones quedó demostrado dónde está la mayoría. Por lo tanto, hablar de polarización política en un país donde está dominado y donde existe una hegemonía del chavismo sobre la oposición no existe. En algunos casos muy mínimos, como en las elecciones del 14 de abril, el 15 de abril ocurrieron en Venezuela unos sucesos producto del no reconocimiento de unas elecciones. Esto trajo 14 personas fallecidas, producto de enfrentamientos entre grupos de un bando y otro. Pero en términos generales esto no vendría a ser el problema general de la delincuencia y el factor de los homicidios en Venezuela y de todo lo que tiene que ver con el comportamiento delictivo. Lo que sí tendríamos que ver es por qué se produce esto. Primero, hay un factor importante que nosotros hemos estado revisando y tiene que ver con la programación que ofrecen algunos medios de comunicación. Los medios de comunicación, por supuesto, tienen una incidencia directa en el comportamiento de las personas y a través de sus mensajes, a través de su programación, pueden incidir de manera negativa al comportamiento delictivo de algunas personas. Osvaldo. Otro de los factores también, dime. No, es que ya tengo a Javier y quisiera de verdad invitar a Javier a este debate para que nuestra teleaudiencia también conozca esa parte del observatorio que la hemos venido hablando contigo, Osvaldo, pero creo que Javier es importante conocer lo que te preguntaba antes de que cortáramos la señal. Javier, adelante. Sí, ruego me disculpen, pero he tenido aquí algunos problemas con la comunicación. Mire, el gobierno tiene mucho tiempo que no da cifras periódicas de homicidios, ni tampoco sobre violencia criminal. Es decir, todos los indicadores de criminalidad en Venezuela, salvo al momento de la presentación de la memoria y cuenta que ocurre en los primeros días de enero, de resto, en lo que va de todo el año, pues son conocidas de manera extraoficial por filtraciones de cuerpos de seguridad. Esa es la realidad periodística y la realidad que padecen las organizaciones no gubernamentales del país. De manera que uno, cuando habla un funcionario, ya sea el ministro
de Relaciones Interiores o cualquier otro del gobierno, y dice que el delito disminuyó, como lo dijo hace una semana, 50% en cuanto a homicidios y 40% en cuanto a secuestros, pues uno, bueno, si le cree, uno hace un acto de fe, pero realmente uno no dispone de los elementos ciertos, oficiales, oportunos para evaluar la veracidad de esa información. Eso por un lado. Luego, gracias a estas filtraciones, es que se puede uno elaborar o se puede uno figurar qué es lo que está ocurriendo con la violencia criminal en el país. Y los datos son muy contundentes. Por ejemplo, en materia de secuestro, efectivamente sí, hubo una disminución en cuanto al número de denuncias, pero también, de acuerdo con las encuestas, hay un incremento tremendo en cuanto al temor de la gente para denunciar. De manera que la gran mayoría de los secuestros son resueltos directamente por los familiares de las víctimas. Lo que sí sabemos es que desde 2009 hasta esta parte se ha incrementado 150% el número o la proporción de muertes cautivos. Y eso es un dato absolutamente cierto. En cuanto a los homicidios, bueno, aquí tenemos un tema de la forma como se mide el homicidio en Venezuela. Como le dije antes de que se cortara la comunicación, en Venezuela las cifras oficiales desagregan, por ejemplo, los casos con múltiples víctimas. Solamente toman número de expedientes sin contar el número de víctimas. Y esto ocurre desde hace ya unos 6, 7 años. Segundo, no se toman en cuenta los homicidios carcelarios, ni tampoco se toman como homicidios estas muertes por resistencia a la autoridad, que han tenido un incremento notable durante el último año a propósito de la aplicación del Plan Patria Segura. Un elemento importante a rescatar durante lo que va de año, es decir, a partir de mayo, cuando cambió o vino el nuevo gobierno, es que se ha colocado el tema de la criminalidad y de la lucha contra la inseguridad en el primer plano de la discusión pública. Muy bien, Javier. Esto no había ocurrido. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Voy a revisar las opiniones de los televidentes que están opinando a través de las redes sociales, de Twitter, y regreso con ustedes. La primera opinión es la de Alejandra Cruz. Dice, con los desacuerdos entre partidos y tantas imprudencias de Nicolás Maduro, es entendible que se estimule al odio y a la violencia. Johan Sánchez, otra de las opiniones que llega en este momento, dice lo siguiente: la gente es violenta por sí sola, no se puede culpar a un partido o a alguien de que les diga que sean así, es naturaleza humana. Y otra opinión, la de Mayira Díaz: no es raro en un país donde los dirigentes no dan ejemplo y donde se vive en una guerra ideológica.